Estamos de vuelta aquí en el Gaylord Texan Convention Center, donde se está realizando este importante evento eclesial propio de una generación en términos de importancia y de impacto. Y nosotros tenemos ahora la suerte de estar ni más ni menos que con el coordinador nacional de este quinto encuentro, Alejandro Aguilera Titus. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Alejandro, debes haber trabajado muchísimo. La preparación del quinto encuentro ha sido un proceso prolongado, extenso y complejo, porque se ha llevado a cabo desde el nivel parroquial hasta los niveles diocesanos y así sucesivamente. El evento ya está en marcha, ha comenzado. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionado. La gente llega después de 20 meses de consulta, de misión, de oración, de experimentar la alegría y la esperanza del Evangelio. Y llegan, pero listos, maduros para tener un encuentro con Jesucristo y con 3,000 delegados de todo el país y 130 obispos. Es un gran don. También tenemos presencia de la Conferencia Episcopal de Canadá, de Latinoamérica y de la Santa Sede, así que es un encuentro muy especial para la Iglesia. Alejandro, ¿cuáles fueron las partes más desafiantes en la preparación de este quinto encuentro? Los que tú consideras que eran más, que han sido más demandantes y de las cuales dependían en buena medida el éxito de este evento, que ya lo estamos viendo anticipadamente, ¿no? Uno de los grandes desafíos es que hace 35 años que la Iglesia en Estados Unidos no hacía un encuentro. Entonces fue tener que enseñar a nuestro propio pueblo latino y a los obispos, que desde entonces ha habido muchos nuevos, lo que es el proceso de encuentro. Fue un tratar de entender de nuevo la metodología, la visión, el propósito de encuentro. Eso fue algo que fue muy importante en la preparación. Un segundo nivel de reto es que teníamos que preparar a todos los líderes a nivel nacional, regional y diocesano y parroquial como discípulos misioneros, de elaborar los materiales, presentar la visión, entusiasmar a las personas. Y yo digo que quizá el reto más difícil no fue tanto que los obispos vieran en este proceso algo maravilloso, novedoso, que implementa la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica del Santo Padre, los párrocos. ¿Cómo es que los párrocos van a poder recibir este mensaje de un espíritu misionero y lo van a apoyar? Y gracias a Dios tuvimos miles de parroquias que participaron en el proceso, así como escuelas, universidades, muchos movimientos eclesiales. El 95% de las diócesis están aquí, en este proceso que realmente le ha dado una vida nueva y un espíritu misionero a la Iglesia más allá de la pastoral hispana. Eso suena realmente valioso porque, por lo que entiendo, estas dificultades con las que probablemente comenzaron los primeros pasos, los primeros planes modestos respecto del quinto encuentro, finalmente se vieron resueltos por lo que me cuentas, es decir, tuvieron un proceso exitoso al final, y por eso vemos la energía que estamos viendo en la gente que participa acá. ¿Cuál es tu esperanza de estos siguientes días? Estamos recién en la gran inauguración, en las primeras conferencias, estamos en los primeros eventos, tenemos 3 días por delante. Claro. Especialmente te pregunto por la gran cantidad de sesiones de trabajo que están programadas en este quinto encuentro. Háblanos un poco de esas sesiones y del objetivo que tienen. Con mucho gusto. El proceso de encuentro es un proceso de consulta, es deliberativo. Es un proceso que los obispos han utilizado para discernir el futuro de la pastoral hispana en este país. Ahora, dada la emergencia del pueblo hispano como mayoría emergente en la Iglesia, hablar de la pastoral hispana es hablar del futuro de la Iglesia. Entonces, este proceso de consulta y de misión ha venido identificando esperanzas, retos, oportunidades, sueños,
compromisos, sugerencias, prácticas exitosas en el ministerio. Y todo eso fue consultado a nivel parroquial y luego a nivel diocesano y luego a nivel regional. Y ahorita, durante estos días, vamos a tener un documento de trabajo que ha sido preparado con todas las conclusiones de una consulta que involucró a casi 500,000 de personas. No nada más líderes parroquiales, sino también gente en la periferia, que es el llamado del Papa Francisco, una iglesia en salida hacia la periferia también. Todas esas consultas, recomendaciones, van a discutirse una vez más y van a discernirse cuando llegue el domingo por la mañana. Vamos a ver cuáles son las prioridades que se seleccionan, las recomendaciones más importantes que este proceso ofrece a los obispos de Estados Unidos y a toda la iglesia para darle hacia adelante a la pastoral hispana un nuevo brío, nuevos métodos, nuevas expresiones, todas centradas en un discipulado misionero. En encuentros pasados, esto ha sido muy transformador en la iglesia, ha sido motivo de conversión, no nada más personal, sino pastoral. Y esperamos que el quinto encuentro también nos dé luces de esa transformación que continúa. Alejandro, ¿nos podrías explicar un poquito mejor el concepto de lo que significa una conversión pastoral? Es decir, ¿cuáles serían los frutos en esta nueva etapa de la iglesia, donde hay una participación y una presencia hispana y un deseo de integración de parte de la comunidad hispana católica en los Estados Unidos, que es muy distinto que hace 35 años cuando nos mencionaste que fue el encuentro anterior? Estamos en una etapa nueva. ¿Cuáles serían las características que tú ves y que ven los obispos de lo que significaría esa conversión pastoral? Pues sí, mira, estamos hablando de un momento hispano, como lo dice a menudo el arzobispo José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles. También estamos hablando de un movimiento. Esa conversión pastoral implica el que la iglesia, de una manera más clara, de una manera más intencional, salga al encuentro del pueblo hispano, sobre todo de aquellos que están en la periferia. Y para eso hay que romper un poquito patrones, la manera en cómo se hacen las cosas. Hay que ser un poquito más misioneros en el quehacer pastoral. Entonces, implica una conversión de salir al encuentro de una manera más decidida por ese pueblo latino, sobre todo los jóvenes. También implica una conversión pastoral de los mismos latinos, porque como mayoría emergente, el pueblo hispano está invitado y llamado a ofrecer su liderazgo al servicio de toda la iglesia. Y en ese sentido los latinos, los hispanos, tienen que entender que no nada más estamos aquí para hacer ministerio con otros hermanos y hermanas hispanos, sino dar un liderazgo a toda la iglesia. Tercer nivel, que ese liderazgo emergente latino sea bienvenido, que haya oportunidades de formación, que haya recursos. De tal manera, y esto es muy importante, la iglesia en Estados Unidos necesita decenas de miles de nuevos líderes, ministros eclesiales laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas, gente que trabaja en parroquia, en diócesis. Y el pueblo hispano decidido y formado es la mejor posibilidad de que la iglesia en Estados Unidos ofrezca ese liderazgo al futuro. Realmente es una conversión pastoral que está hablando de cambiar en mucho la percepción y el quehacer de los hispanos en la vida y en la misión de la iglesia. Es interesante porque lo veo muy conectado con esta actitud que el Papa tanto insiste en los laicos de asumir el protagonismo de su bautismo, de su compromiso bautismal, claro, que es precisamente ser discípulo y misionero, ¿no? Entonces, esto implica también, como has mencionado, un desafío para nuestros hermanos hispanos, especialmente los jóvenes. En este proceso de preparación, ¿cómo has visto signos auténticos de despertar a esta conciencia de que los hispanos, especialmente de nuestros jóvenes hispanos, están de alguna manera despertando esta conciencia? ¿Ves un grado de autoconciencia más grande o de entusiasmo más grande? ¿Cómo ves este escenario? Lo veo, es que has puesto el dedo en la llaga en el buen sentido,
porque lo que hemos visto en toda la consulta es que sobre todo los jóvenes tienen un profundo deseo de ser discípulos misioneros. Una de las grandes aportaciones del proceso de encuentro es que todo el proceso fue orientado al escuchar, a la escucha. Entonces el buen líder es el que sabe escuchar a los demás, y ese ha sido motivo de una experiencia profunda de liderazgo. O sea, el líder se piensa que es el que habla bien, el que siempre está dando consejos. En el proceso del quinto encuentro, el líder es el que sabe escuchar a los demás. Entonces ese ha sido un rasgo muy, muy importante. Otro rasgo es que, sobre todo los jóvenes, están muy interesados en desarrollar una capacidad intercultural en el ministerio. Están buscando formarse, tienen un gran deseo de formarse. La prioridad número 1 del encuentro es: estamos aquí dispuestos a ser formados por la iglesia como líderes interculturales, testigos del amor de Dios. Si se pudiera decir que hay un mission statement, una declaración: estamos aquí, dispuestos a formarnos y a servir a toda la iglesia. Eso yo pienso que es una gran novedad de todo el proceso, sobre todo con los jóvenes, que son, pues tienen con toda la ilusión de la juventud, tienen un gran potencial y un gran deseo de ayudar. Aquí, en este encuentro, hay 670 jóvenes adultos y van a tener un encuentro muy profundo con los obispos mañana, y van a poder conversar de muchas cosas, pero una de los frutos que ya se vio a nivel local es que el líder en general, el líder latino, el líder hispano, pero sobre todo los jóvenes, están enamorados de su iglesia y quieren servirla, pero sí esperan la oportunidad de formarse para servirla bien. Tus palabras, Alejandro, son tan entusiasmantes como lo que estamos viendo en la participación de los jóvenes. Te agradezco mucho por habernos acompañado en este programa. Claro. Yo sé que estás con la enorme carga de ser el coordinador de este evento, así que de todo corazón te deseamos lo mejor, y yo sé que lo mejor que te podemos desear es un quinto encuentro que concluya repleto de frutos y que sea un nuevo momento de la evangelización de este país. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Y que Dios te bendiga. Nosotros vamos a volver muy pronto con la programación de EWTN. Lo que vamos a ver es la conferencia del nuncio apostólico de su santidad aquí en Estados Unidos, el arzobispo Christophe Pierre, que va a hablar del tema primereando, un término que para ustedes debe ser un poco confuso, pero que el Papa Francisco ha acuñado como un neologismo para referirse a esa disposición interior de salir al encuentro y anticipar, ser el primero, primerear en ese sentido, en la disposición de evangelizar y de animar a las demás personas a vivir la vida de discípulos y misioneros. Los dejamos con la conferencia del arzobispo Christophe Pierre. Is rooted out of the church. Amidst this darkness, the encuentro is a light that shines and illuminates the way forward. The enthusiasm, the passion, the love, and the joy of the encuentro process is a means of grace, a gift to us as we rebuild the church. Now we come together to listen, to share, and to celebrate as we hear and respond again to the call to strengthen and renew Hispanic and Latino ministries. We do it with faithfulness, vigor, and confidence. Fortaleza para St. Luke calls renovar lo que es paresia, el boldness. ministerio hispano. I am proud of and extremely thankful for all those who have dedicated their time, talent, and treasure to bring about this remarkable gathering of missionary disciples. The National Encuentro could not have been possible without the leadership of the bishops and the generous support of so many sponsors. In a particular way, I want to thank all of you, the delegates, and other Catholic leaders who have dedicated so many hours to lift up
católicos que han Lift up voices, lift up dedicado hopes, muchísimo dreams, tiempo commitments, de sus and voces, pastoral tiempos, recommendations that are at the center of this esperanzas, ecclesial gathering, todo lo que contributing so lo much que ustedes to the dedican, la life and parte mission of the de, church in the United de, States. de la parte May your time, may our time pastoral, y together en el centro be de esta fruitful and parte filled with prayer de and friendship encuentro in the Lord, eclesiástico, so that we contribuyendo can go mucho forth en la after the vida y a la encuentro with misión de la renewed iglesia en los commitment and Estados enthusiasm Unidos, to proclaim the good para que news nosotros of podamos Jesus proclamar la Christ buena noticia de to a Jesús, church Jesucristo hacia la and to a iglesia world very y much para in need of it. el mundo que lo As always, necesita we implore the muchísimo. maternal blessings and Siempre protection of Our vamos a Lady of tener Guadalupe, nuestra Mother of the eterna Americas. bendición de nuestra Today, Virgen as de Guadalupe. yesterday, Así she calls como forth hoy from o among ayer, us in the most nos llama de unsuspected alguna places, manera new en Juan unos Diegos, nuevos, to carry on the mission of inesperadas, Juan evangelization. Diego, que A nuestra Madre continúa con esa Santísima de misión. Guadalupe, con Nuestra afecto filial y amada, llenos de esperanza, full of- le decimos of hope. hoy, And we tell him ven con today, nosotros al come caminar, with Santa us, María. Ven. to walk in this path. Amen. Santa María. Amén. Friends, I've been asked, as I leave the podium, to give a blessing for all the crosses you have. Le vamos a dar If you una have the bendición a todas crosses las with cruces que you, ustedes you can tienen. Si bring them ustedes out tienen now. las cruces con ustedes, por If you favor, forgot them, tráiganlas. Si pretend se les they're here and olvidó, I'll bless them anyway. imagínense que la tienen. In the name of the En Father, el nombre and of del the Son, and of the Padre, Holy del Hijo y Spirit. del Espíritu O Santo. God, by your word, all Dios, por tu things are palabra, made holy. todas las cosas Pour son forth your hechas blessing benditas. Y upon por these tu crosses. bendición, ponlas en May estas those who use cruces. them well, in accordance with Que your law se and will, use bien de receive from acuerdo you, con from the tu ley, y que invocation se of your holy recibe name, por la health of invocación body del and nombre, peace of soul. el cuerpo We adore y you, del O Espíritu. Christ, Te and we adoramos, praise you, Cristo, y te because by your holy cross you have adoramos redeemed porque the world. por medio de Hail, la Holy cruz Cross. tú Thank you, te has all friends. sacrificado God por bless you. nosotros. It was perfect. Thank you. Muchas gracias, Cardinal DiNardo, for your leadership, most especially in these por su challenging liderazgo más en times. estos tiempos tan desafiantes. At this time, I'd En like este to just momento reaffirm quiero the support that our reafirmar el bishops apoyo have, de that beyond nuestros our obispos local que tienen, support, más allá we de also nuestro have soporte local, international tenemos support. el Como podemos soporte ver, internacional. no solo nos apoyan localmente, pero también But tenemos el also apoyo we have the support internacional. international. And so for you this evening, Pope Esta Francis noche has a special message estamos just for you. compartiendo un mensaje Esta especial noche, para ustedes. Papa Francisco les tiene This un night, mensaje especialmente para Papa ustedes. Francisco Esperamos has a message especially for you. Let's see the video. Hermanos obispos y delegados al quinto encuentro nacional de pastoral hispana latina. Me alegra tener la oportunidad de hablarles en esta ocasión. Es un hecho histórico para la Iglesia en los Estados Unidos. A través de este quinto encuentro, ustedes buscan crear una cultura del encuentro que suscite esperanza, encontrarse. Diversas culturas, diversos modos de vivir, de pensar, de sentir, se encuentran y se camina en esperanza. Se han propuesto lograr una manera distinta de ser y de relacionarse, que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones, la riqueza de sus experiencias, a derribar muros, a construir puentes. Veo que el quinto encuentro es una manera concreta de la Iglesia en los Estados Unidos para responder al desafío de salir de cualquier tipo de comodidad, de instalación y convertirse en fermento de comunión con todos los que buscan un futuro de esperanza, especialmente con los jóvenes y con las familias que viven en las periferias de la sociedad. También me da gusto ver que el quinto encuentro, en continuidad con los encuentros anteriores, reconoce y valora los dones específicos que los católicos hispanos ofrecen hoy
y seguirán ofreciendo en el futuro a la Iglesia en su país. Esta experiencia de encuentro va mucho más allá todavía. Es parte de un proceso mucho más grande de renovación, de impulso misionero, al que están llamadas todas las iglesias locales, las iglesias particulares, con la rica diversidad humana y cultural. Y esta fue siempre la experiencia en varias diócesis de vuestro país, donde el proceso del encuentro ha incluido a todos los fieles. Sé que el proceso de este quinto encuentro confortó a muchos inmigrantes que viven en situaciones de temor y de incertidumbre. El quinto encuentro les ha brindado un mayor sentido de comunidad, amistad, apoyo. También ha sido un instrumento de gracia que condujo a la conversión del corazón de muchas personas y sobre todo a la conversión pastoral de situaciones y a la conversión pastoral de las iglesias particulares, de las parroquias, de los colegios, de cualquier tipo de encuentro eclesial. La conversión pastoral a través del encuentro, por supuesto, en la adoración de Jesucristo. Espero que este quinto encuentro siga dando frutos y que la Iglesia en todos sus ámbitos siga acompañando este proceso con la propia reflexión, con el propio discernimiento pastoral, después que se realice el encuentro nacional. O sea, que siga la Iglesia, las iglesias particulares, acompañando todo este proceso. De manera particular les pido que consideren de qué manera sus iglesias particulares pueden responder mejor a la creciente presencia, a los dones y al potencial de la juventud y de las familias hispanas y de otras culturas. Soy consciente del aporte que la comunidad hispana ofrece a la vida de la nación y rezo para que el quinto encuentro siga contribuyendo a la renovación de la sociedad y al apostolado de la Iglesia en los Estados Unidos de América. Con mucha gratitud a todos los que participaron en la preparación del quinto encuentro, en el quinto encuentro, y a los que participarán en el proceso ulterior, les aseguro mi cercanía personal, mis oraciones por esta importante iniciativa de la Conferencia Episcopal. Los encomiendo a nuestra Madre Guadalupe. Les pido que los mire, déjense mirar por ella. Y le pido al Señor que los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y a ustedes les pido que no se olviden de rezar por mí. Adelante. Ese es nuestro Santo Padre, This is compartiendo our con Holy Father nosotros sharing with us su amor y sus oraciones. ¡Que viva el Papa Francisco! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Un aplauso para Cristo. Les quiero compartir también que no solamente el Papa Francisco nos habla con sus propias palabras, sino también nos invita a escuchar del nuncio. We have the great honor and opportunity of hearing tonight's keynote speaker, el orador principal, el arzobispo Christophe Pierre, quien es representante del Santo Padre y embajador a Estados Unidos.
y está con nosotros como orador principal esta noche. Le demos de una bienvenida. Archbishop Christophe Pierre was born in France. He has been an apostolic nuncio in Haiti, Uganda, and to Mexico. In 2016, Pope Francis named him apostolic nuncio to the United States. We are honored to have Archbishop Christophe Pierre with us. Muchas Es un placer tenerlo gracias. con nosotros. Thank you very much. Muchas gracias. Me parece muy bien Thank que you very much. el Papa haya hablado It was antes a de pleasure mí, for me así to me ha have the Pope presentado, speak ¿verdad? before us. That way he introduced me. Me facilita. It makes it easier. Como representante del Santo Padre en este bel país, quiero expresar el afecto paternal y la cercanía espiritual del Papa Francisco a cuantos están reunidos aquí estos días que serán fundamentales para la vida de la Iglesia en los Estados Unidos. Deseo saludar al Cardenal Dinardo, presidente de la Conferencia Episcopal, y al Obispo Olson, nuestro anfitrión en la diócesis de Fort Worth. Además, quiero agradecer a Monseñor Gustavo García Siller, un mexicano-americano, arzobispo de San Antonio, y lamento la ausencia del señor obispo Nelson Pérez de Cleveland, que ha hecho tanto trabajo para preparar este encuentro, por su liderazgo en todo el proceso. Deseo, en fin, agradecer no solo a los obispos, sacerdotes, diáconos, que han trabajado intensamente para hacernos llegar a esta fase del proceso, sino también a todos ustedes, los muchos fieles laicos que han participado a los encuentros locales y regionales y que siguen participando. Su presencia nos recuerda el papel esencial que desempeñan los laicos en la vida de la Iglesia. Las reuniones locales y regionales nos han permitido escuchar a personas de todas las edades, conocer sus inquietudes, sus esperanzas y sueños. Un proceso de apertura de nuestros oídos a las voces de las personas que están en las periferias y que de otra manera no podrían haber sido escuchadas. Las de los diferentes países y culturas, permitiendo que ellas mismas pudiesen expresar su fe con sus propias palabras. Además, el proceso de encuentro ha identificado prioridades pastorales y líderes dentro de la comunidad hispana que, como discípulos misioneros, serán decisivos para la nueva evangelización. Esta reunión nacional marca una nueva etapa en la transformación de la Iglesia en los Estados Unidos. I have been asked to address the theme of the joy of being missionary disciples, reflecting on paragraph 24 of Pope Francis' exhortation Evangelii Gaudium. For the Pope, the whole missionary endeavor begins with an encounter with Christ. Evangelii Gaudium begins, I quote, "The joy of the gospel fills the hearts and lives of all who encounter Todos los que Jesus. encuentran a Those Jesús, who accept his esos offer of salvation que are aceptan set la free from salvación, sin, a estar libres de so pecado, inner emptiness and loneliness. With Christ, con Cristo, joy is born el gozo anew. del Just as Pope Francis Solo el begins Papa with the Francés encounter empieza with Christ, y los encuentros con so Dios, too Pope Benedict XVI began his first encyclical Las- with this encounter. en sus encuentros.
you remember this beautiful sentence. Being Christian Ser cristiano is not no es the result of an ethical choice la ética de la iglesia, or a lofty idea, but pero the encounter el encuentro with an event, que vemos en el a evento, person which gives la life persona que a nos new da horizon and a decisive direction. esa es la dirección. I wish you knew Les deseo this sentence and you would repeat it every day la because I descendencia. think it says it all. Nosotros nos hemos reunidos aquí para encontrar a Cristo, a aquel que da sentido a nuestra vida y que nos trae alegría. Esperamos que habiéndolo encontrado, nos movamos en un espíritu verdaderamente misional para compartir la alegría del Evangelio con todos los que nos encontramos, poniendo los dones y carismas de las comunidades hispanas y latinas a favor de la tarea de la nueva evangelización en este país. También hemos venido para encontrarnos unos con otros, hombres y mujeres que no existen en el vacío, a la deriva de las relaciones, sino que se insertan en un pueblo determinado y compartan un estilo de vida común. Somos un pueblo de Dios que muestra los multiformes rostros de Dios. La iglesia evangelizadora es la iglesia evangelizada que embellece el Espíritu Santo, mostrando así nuevas dimensiones de la revelación, un rostro nuevo. Hemos venido, en fin, a este encuentro para hacernos quienes nos encontramos en el mundo. La iglesia, rica en diversidad, sigue adelante en el mundo. Jesús ha tocado nuestras vidas en modo diverso y nosotros, la iglesia, hacemos conocer su presencia en el mundo con la esperanza de despertar en nuestros hermanos y hermanas, incluso en aquellos que todavía no creen, un sentido del misterio y un renovado sentido de su propia humanidad. Salimos en la alegría luego de haber sido llamados a ser discípulos y misioneros. The dream of Pope Francis, Del Papa a missionary church. Francisco y la misión de la Pope iglesia. Francis has a dream for the church. Él tiene un nuevo In Evangelii sueño para la Gaudium, iglesia. he writes, I dream of a missionary option Sueño con una opción misionera that is a capaz de missionary transformarlo impulse, todo, capable of transforming everything, transformarlo todo, the para que church's las costumbres, los estilos, los horarios, times el lenguaje y toda and estructura celestial language and se- structures can be suitably convierten en una channeled causa for the adecuada para la evangelization evangelización of today's del world, mundo rather actual than más que for para her la self-preservation. autopreservación. To understand Do you what he understand means, qué es lo que quiere decir? consider his words Consideren sus during his visit palabras. to Brazil. Then he spoke of our Durante continental su visita a mission, Brasil, allí habló de which nuestra is misión both continental, que es programática y paradigmática. La misión, en su misión de programación implica una serie de actividades. Paradigmatic mission involves, I quote, setting in a missionary key Misiones mientras aquellas all the day implica por una clave misionera actividad habitual de las iglesias particulares. Evidentemente, aquí se da como consecuencia toda una dinámica de reforma de las estructuras eclesiastales de la planta funcional estadística, organización estática,
que a la misión, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Él sueña con un nuevo espíritu misionero. Solo desde esta opción paradigmática de ser una iglesia misionera se logrará una reforma auténtica, vital para la evangelización dinámica. Así como el viento empuja contra la vela y hace que la barca avance sobre el agua, así también el Espíritu de Dios empuja a toda iglesia a ir adelante en el mundo, atenta a los signos de los tiempos y las necesidades de la gente, deshaciéndose de lo que es obsoleto. El Papa Francisco precisa que lo que hace caer las estatuas caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos es precisamente la misionalidad. The Aparecida document and Evangelii Gaudium refer to pastoral conversion, which involves believing good news, believing in Christ as the one who announces the kingdom and the La reunión del triumph Espíritu over que hacen ambas referencias a la Convención para ser believing in the Holy Spirit, creer en el Espíritu Santo, que llena nuestros corazones de alegría, and believing in the church. y creer en la Iglesia, We have to que hace believe que in the church. Cristo This is se important. encarne en la Escritura. Esto es importante para el día de hoy. No se olviden de eso. Cristo se encarne en las culturas y entre las gentes. Christ take the risk to be in the church. Que lleva a cabo para que sea en la iglesia. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Si nosotros no somos la iglesia, Cristo no está presente. Pastoral conversion takes place in the recognition La conversión that pastoral people's significa pasar de la mera experiences, conversación a una pastoral disciplinadamente including ministerial, those of the Latinos, are an authentic place of incluyendo encounter esos with God. conversación pastoral. Pastoral conversion means Conversión moving pastoral from misional mere conservation significa to de una a conversación decidedly pastoral ministry. de un ministerio pastoral. Pastoral and missionary conversion Una go conversión hand misional, in hand, conversion of attitudes, de and actitudes, conversion of structures. una conversión de estatuas. Las características de una And the iglesia characteristics of evangelizadora. evangelical church. Es en este espíritu misionero que la iglesia va hacia adelante. El párrafo 24 de la Evangelii Gaudium comienza con estas palabras. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, una palabra franciscana, como saben ustedes, que se involucran, que acompañan, que fructifican, que festejan. Cuidado a todos nosotros. Es un riesgo de considerar a la iglesia como algo que está lejos de nosotros y de juzgarla, de condenarla. Somos la iglesia. Si hay una conversión es para nosotros y no solamente a los demás. Quisiera examinar estas características de una iglesia evangelizadora. En primer lugar, somos una iglesia que va hacia adelante y que el Santo Padre ha descrito de esta manera. En lugar de ser solamente una iglesia que acoge y recibe, manteniendo sus puertas abiertas, busquemos más bien ser una iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente, el que abandonó la iglesia. A veces lo hizo por razones que, si no se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario
tener audacia y valor, dice el Papa. Ir hacia las periferias espirituales y existenciales exige la valentía de salir de nuestras zonas de confort. Al principio del encuentro, el Santo Padre decía: la Iglesia en los Estados Unidos, como en otras partes del mundo, está llamada a salir de su comodidad y convertirse en fermento de comunión. Comunión entre nosotros mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos los que buscan un futuro de esperanza. Tenemos que ser cada vez más plenamente una comunidad de discípulos misioneros llenos de amor al Señor Jesús y de, está importante, entusiasmo por la difusión del Evangelio. En segundo lugar, la comunidad de discípulos misioneros da el primer paso, manifiesta iniciativa. El Papa Francisco nos invita a ser imitadores de Dios, siendo previsores. Dios toma la iniciativa con nosotros y en nosotros y nos llama a hacer lo mismo con quienes están en las periferias. El término primerear aferra esa idea. Debemos ser más proactivos que reactivos. Debemos ser emprendedores espirituales de Cristo. El Santo Padre escribe: la comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor. Y por eso ello sigue adelantándose, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. En tercer lugar, la comunidad evangelizadora está implicada o comprometida con sus miembros. La mayoría de los fieles son claramente los laicos católicos que han sido hechos sacerdotes, profetas y reyes por medio del bautismo. Ellos tienen talentos y conocimientos para ofrecer a la Iglesia y al mundo. Los obispos y los sacerdotes tienen la tarea de animar su vocación. Desafortunadamente, muchos, incluyendo latinos, a veces se quedan como simples espectadores. En algunas ocasiones, el Santo Padre ha utilizado la palabra, otra bella palabra del Papa, ¿no? Balconear, para significar a quien se pone en la ventana o en el balcón para ver lo que está sucediendo, pero no participa en la procesión, ¿no? Pero sin asumir un compromiso personal. Una persona que ve y critica todo sin involucrarse, nunca personalmente en la misión. El Papa propone a Jesús como el opuesto de este tipo de personas. Dice: Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego dice a sus discípulos: seréis felices si hacéis esto. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hacia la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
No deberíamos sorprendernos cuando el Santo Padre habla de tener olor de ovejas. El Evangelio debe abrazar la vida humana y participar de su realidad, incluyendo la realidad del sufrimiento físico, enfermedad, alienación espiritual, el sufrimiento que viene del hecho de ser separados de familiares o de ser detenidos, de ver la dignidad atacada a causa de la raza y nacionalidad, de la pobreza y de muchos otros males. Hay un remedio para este sufrimiento, el Evangelio de Jesucristo. Fourth, a community of missionary disciples accompanies others. Speaking in Assisi, Pope Francis said, I repeat it often, Le repito a menudo, walking caminar con with nuestro our pueblo, sometimes a veces in front, delante, a sometimes veces in the en middle, medio, and sometimes a behind. veces detrás. In front, in order Delante to guide para the guiar a la community. comunidad, en In the middle, medio in order to encourage de la and support. dentadora y And sostenerla. at the back, Además, in order to keep it mantenerla united, unida and so y that que nadie no se one quede lags demasiado too far atrás behind, to keep para them mantenerla unida. united. Accompaniment entails guiding, Acompañarla encouraging and y supporting. ahora sí que apoyarlo, guiarlo, alentarlo, uniendo la iglesia Continue if we are divided. que activamente hace esto. Es una iglesia sinodal, una iglesia que todos caminamos juntos. This is what we call a Este synodal es lo que church. nosotros A church that hablamos walks como together. una iglesia sinodal One speaks of synodality que in the camina church juntos. Se habla and sobre la iglesia synodality sinodal of the church. y la sinodalidad de la iglesia, sinodalidad en la iglesia, ser la iglesia caminando juntos, viviendo la fe. Es una de las más significativas expresiones de la comunión eclesial, que renueva la vida y la praxis de la fe, comenzando con la palabra de Dios, interpretando, cuestionando, examinando estructuras, llevando al discernimiento y a la acción. Sinodalidad comprende muchas formas de participación y corresponsabilidad en la iglesia. El proceso de encuentro ha desarrollado la efectividad de la sinodalidad en la iglesia, escuchando, hablando, participando, debatiendo sobre cuestiones críticas y discernimiento en el camino a seguir. Si la comunión es una participación de los fieles en los misterios de la fe y en la misión de la iglesia, sinodalidad es signo y realización de la comunión. La sinodalidad de la iglesia se refiere a la iglesia que es en Cristo como un sacramento, o sea, signo o instrumento de la unión íntima con Dios, de la unidad de todo el género humano, que por ello se propone presentar a sus fieles, a todo el mundo, a la precisión de la naturaleza y la misión universal. La sinodalidad de la iglesia manifiesta el caminar de la iglesia con toda la humanidad en su historia concreta. Este viaje continúa en la historia de la iglesia en los Estados Unidos y en todo el continente. La iglesia en los Estados Unidos, que es ahora 40% latina, atestigua la unidad de la familia de Dios, que discierne cómo lleva estos dones a este país y a sus gentes. Cuando acompañamos a otros,
aprendemos el arte del diálogo. Vivimos una época de cambio de época. Nosotros, los que anunciamos el Evangelio, no podemos evangelizar descuidando las nuevas fuerzas en el trabajo que afectan las nuevas generaciones y que tienen sus propias expectativas, aspiraciones, incluyendo aquellos que vienen a este país. Yo hablé anteriormente del sufrimiento de muchos, mientras otros tienen el cambio y los extraños. En lugar de ver al hermano o hermano como miembro de la propia familia, lo ven como una amenaza o como un competidor. ¿Cómo será la nueva persona para mí, para mi futuro y mi existencia? Ante este miedo existencial, la tentación sería la de simplemente construir un muro alrededor de nosotros mismos, pero esto jamás desenterraría el temor. Esto no ayudaría a vivir en una manera nueva o experimentar la alegría que viene con la libertad de Cristo y el Evangelio. La alternativa, la construcción de muros, es diálogo. Hoy, fallecido cardenal Jean-Louis Tauran describió esto diciendo que la respuesta es siempre y en todo causa el diálogo, el encuentro. El único camino posible recorrer es aquel del diálogo desarrollando, según mi punto de vista, pues dialogar significa ir al encuentro con el otro, desarrollándonos, con una concepción no agresiva de la propia verdad. Sin embargo, no desorientados. Otro paso verso interpreta un cura de Palo Rotary de la República. No es siempre sobre el comprobar que uno esté bien, sino como mutuo, cómo vivir en armonía, ofreciendo lo mejor de nuestras tradiciones. En la fifth place, the evangelization. En el párrafo 24 de Evangelii Gaudium, el Santo Padre, refiriéndose a la parábola del trigo y la cizaña, escribe: la comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. La iglesia debe ser fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Claro que la fecundidad exige discernimiento y paciencia. Necesitamos hoy, en esta iglesia, en las dificultades que vivimos, mucho discernimiento y mucha paciencia. Nuestra tarea fundamental es el discernimiento. La parábola del trigo y la cizaña habla de distinguir lo que es del Hijo del Hombre que siembra la buena semilla, y no hay que perder la esperanza. El Hijo del Hombre está poniendo buena semilla en nuestra iglesia, en nuestro país. Es nuestra tarea de vigilar y de observar este trabajo de Dios
que es el trabajo de Dios en nosotros y con nosotros, pero no es el trabajo de nosotros, es el trabajo de Dios. De aquello que es el campo de las malas hierbas, de los hijos del maligno, sembradas por el diablo. No se olvide también el trabajo del diablo, que es muy inteligente y que nos puede llegar también a la confusión, pero tenemos el Espíritu Santo que nos permite de salir de la confusión. Cizaña es la palabra griega usada para designar a las malas hierbas, refiriéndose específicamente al bayico. La cizaña se parece al trigo cuando comienza a crecer, pero solo cuando está maduro puede uno discernir la diferencia. Hay que tener paciencia. Jesús advierte a sus discípulos la necesidad de ser pacientes y de discernir, porque las cosas no siempre son inicialmente claras. Mientras que los agricultores disciernen entre el trigo y las malas hierbas, la Iglesia abraza a las personas que tienen la posibilidad de responder a la iniciativa divina y que por la gracia hay que también creer en la gracia. Pueden transformarse de pecadoras en santas. Y la Iglesia existe por eso, para provocar a la conversión y no para condenar. Siguiendo el ejemplo de Jesús, intentamos ser pacientes. La paciencia en el arte del discernimiento y del acompañamiento permite que toda la Iglesia avance hacia adelante. El Papa Francisco ve la paciencia como una marca de santidad. Él dice: yo asocio frecuentemente la santidad a la paciencia. No solo la paciencia como hipomoné, hacerse cargo de los sucesos y de las circunstancias de la vida, sino también como constancias para seguir hacia adelante día a día. Esta es la santidad de la Iglesia militante de la que habla el mismo San Ignacio. The final characteristic of evangelizing community is joy. Evangelizar de comunidad es la alegría. Celebra hasta victorias pequeñas en la obra de la evangelización. La alegría es la más grande experiencia de la Iglesia que camina hacia adelante. Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida en la Iglesia. Y la Eucaristía es el sacramento que alimenta la alegría cristiana. Es el signo sacramental más fuerte del señorío pascual de Cristo, que recuerda su victoria sobre el pecado y la muerte. En la Eucaristía, Cristo está entre nosotros. La alegría que Él ha obtenido es preservada y compartida. Alegría de la Eucaristía, que ni es superficial ni es descolorida como la alegría que ofrece los placeres de este mundo. La alegría de la Eucaristía es la alegría duradera. La alegría, el fruto del Espíritu Santo que Jesús comunicó a los apóstoles en la noche del domingo de Pascua, cuando se regocijaron al ver al Señor Jesucristo. La Iglesia celebra la Eucaristía con la alegría conyugal de la prometida a Cristo. Es la anticipación del banquete escatólico en lo que los invitados compartirán en el banquete celestial del reino en su plenitud. A través de la misa, la Iglesia trae la alegría al mundo. El Santo Padre escribe:
La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí mismo con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. Como conclusión, Pope Francis has the dream of a missionary church. One goes forward to the spiritual and existential peripheries. In Evangelii Gaudium, he marks out the characteristics of this missionary church. It is one that goes forward, that seizes initiative, that engages and accompanies others, demonstrating patience of bearing. Ofrece al mundo la alegría en la persona de Jesús que viene a nosotros en la palabra y en el sacramento. Las características de una comunidad evangelizadora se modelan siguiendo la vida y ministerio de Jesús, el Divino Maestro. Nosotros somos sus discípulos, llamados a ser misioneros alegres en las periferias de nuestro mundo. Concluyo una vez más con palabras del Santo Padre. La posición del discípulo misionero no es una posición de centro, sino de periferias, incluso las de la eternidad en el encuentro con Jesucristo. En el anuncio evangélico, hablar de periferias existenciales descentra y habitualmente tenemos miedo a salir del centro. El discípulo misionero es un descentrado. El centro es Jesucristo, que convoca y envía. Mi sincera esperanza es que al reunirnos estos días podamos ser la Iglesia que Cristo quiere que seamos, con Él al centro de nuestras vidas, nuestras conversaciones y nuestro ministerio, seguros de la Santa Virgen de Guadalupe, acompañándonos y intercediendo por nosotros, podremos siempre avanzar en esperanza, dando a conocer la alegría del Evangelio. And I conclude once more with words Concluyo of the Holy Father. una vez más las palabras de Santo Padre. Is not in the center. La misión no está en el centro, pero está en la periferia. Ellos viven hacia la periferia, incluyendo las periferias de la eternidad. En el encuentro con Jesús, en predicar el Evangelio, hablar sobre la existencia periferia, descentralizando las cosas como la regla. Nosotros nos da miedo salir del centro. Los discípulos misionarios están fuera del centro, así como en Jesús, y nos envía esperanza. Mi sincero esperanza que como nos reunimos para estos días, podemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, con Él en el centro de nuestras vidas, nuestras conversaciones, nuestro ministerio, y confía que con nuestra Santísima Madre de la Virgen de Guadalupe nos acompaña, interceda, y para que podamos caminar hacia adelante con esperanza y ahora sí que asimilando lo que es la alegría del Evangelio. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Gracias por sus palabras sabios. Ya estamos listos para... Así ha concluido la conferencia del arzobispo Christophe Pierre, nuncio apostólico de su santidad, y como vieron ustedes, la conferencia estuvo precedida por un mensaje sorpresa grabado por el Papa Francisco, hablando de sus grandes expectativas para este Congreso Nacional Hispano, es decir,
las expectativas que ya existían acá en Estados Unidos, que ya existen acá sobre los frutos de este gran congreso, quinto encuentro nacional hispano, han sido elevadas a un nivel aún más importante con las palabras del Santo Padre. Me encuentro ahora con Andrés Arango. Él es asesor y consultor de la Conferencia Episcopal de los Obispos Norteamericanos sobre temas hispanos y ha estado muy involucrado con este proceso de preparación y con la marcha de esta jornada. Así que, Andrés, bienvenido al programa. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es una gran alegría estar aquí en este quinto encuentro nacional y compartiendo con todos ustedes en el WTN. Andrés, esta pone punto final a la primera jornada. Tantos años de expectativa y tan amplio camino de preparación para esta primera jornada. ¿Cómo has visto el ambiente? ¿Cómo has visto las delegaciones que han llegado hoy día? ¿Y cómo ves el clima al concluir este primer de los 4 días que este evento va a durar? Yo creo que ha sido un día de mucha gracia, de mucha bendición, a pesar de que estamos en un lugar 3.000 personas de todo el país. Ve uno que a pesar de las filas para hoy la registración era un gozo, una alegría, porque es un proceso que lleva unos 3 años en que lo hemos vivido a nivel parroquial, a nivel diocesano, regional, y creo que todos estamos esperando este gran momento. Creo que es un momento de mucha expectativa, un momento, como decía el obispo Nelson Pérez, que ha estado encargado de todo este quinto proceso, que nos dejemos sorprender en estos 4 días por el Espíritu Santo, que sea un tiempo de convivencia, pero creo que hay una gran expectativa de cómo el Espíritu Santo nos va a impulsar a ser mejores discípulos misioneros en este país. Creo que este tema del dejarse impulsar por el Espíritu Santo es muy importante y lo veo yo en la riqueza de los momentos de oración, la Santa Misa a mediodía programada para mañana, y los espacios sobre todo de diálogo, porque tenemos conferencias muy importantes de grandes expositores, pero al mismo tiempo tenemos espacios muy importantes de diálogo. ¿Qué esperas tú que sucedan en esos encuentros de diálogo y de intercambio que están programados para los próximos días? Yo creo que ese es uno de los regalos de este proceso de encuentro. Como tú decías, es un proceso que estamos como en la cima, y después de esto viene un plan de 2 años de cómo lo que dialogamos durante estos 4 días realmente aplicarlos en nuestras diócesis, en nuestras parroquias. Y yo creo que la dinámica del encuentro está muy bien pensada en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Claro, vamos a escuchar unos grandes conferencistas, como acabamos de escuchar al nuncio, para formarnos, pero el punto principal es cómo poder dialogar. Yo creo que es un proceso en que vamos a escuchar la voz de la comunidad hispana, no solo de los 3.000 delegados que estamos presentes, sino que traemos la voz de cientos de miles de hispanos que participaron en todo este proceso. Yo creo que la gran riqueza es, tú sabes, el sábado van a haber 28 áreas ministeriales, de las cuales se va a dialogar. El día también sábado en la mañana hay unas prioridades pastorales a nivel nacional que han surgido de los encuentros regionales. Yo creo que hay una gran expectativa y yo espero que realmente muchos hispanos van a colocar su voz no solo de las necesidades de la comunidad hispana, pero cómo los hispanos podemos ser líderes activos realmente para traer la presencia de Jesús a muchas personas aquí en los Estados Unidos. No solo a la comunidad hispana, sino que estamos en una realidad que como líderes hispanos realmente cómo podemos poner los dones y carismas que el Señor nos ha regalado al servicio de la comunidad hispana, pero de la iglesia en general. Entonces yo espero mucho mañana, van a haber diálogos por regiones y el sábado va a haber una mezcla de gente de diferentes lugares del país reunidos, y después de estas 28 áreas ministeriales espero que a través de todo este diálogo va a surgir un gran nuevo plan pastoral a nivel nacional para servir a la comunidad hispana. Muchas de estas conversaciones, como tú dices, van a estar guiadas no solamente por los 3.000 delegados que tenemos acá, sino que ellos son precisamente delegados, han sido elegidos para llevar las conversaciones que han existido
en todos los Estados Unidos a distinto nivel, movilizando a una cantidad enorme de personas y escuchando una cantidad muy importante de toda la comunidad hispana. ¿Cómo ves tú lo que significaría realmente un salto evangelizador de parte de la comunidad hispana, especialmente cuando mencionas el tema de que la comunidad hispana no solamente como fuerza evangelizadora predique al interior de la comunidad, que es algo que todavía se necesita hacer, por supuesto, sino que sea capaz de salir a evangelizar? ¿Tú ves algunos signos, algunos adelantos de este gran sueño de tener a la comunidad hispana como, sobre todo por la presencia demográfica que tiene y el peso que tiene y que va a tener más grande en el futuro inmediato, como estos evangelizadores de la nación, del país entero? Yo creo que el proceso del quinto encuentro ha sido bien intencional en dos áreas, en el área de la familia y en el área de los jóvenes. Como tú decías, estamos en una realidad en Estados Unidos de cómo servir a la comunidad hispana en general. Como tú sabes, tenemos la segunda, tercera generación de hispanos que ya nacieron aquí en este país, que a lo mejor se sienten más cómodos hablando en inglés, pero todavía están, digamos, arraigados en la cultura, en la formación religiosa hispana. Yo creo que el quinto encuentro ha sido bien intencional. Escuchamos ahora cuando el Papa Francisco dirige el video, habló bien claro que sea un momento clave para las familias y para los jóvenes. Yo creo que una dinámica evangelizadora que va a salir y que está saliendo ya como fruto de todo este encuentro es como formar nuevos líderes hispanos de segunda y tercera generación. Las delegaciones, cuando tenían que escoger a los delegados para venir acá, tenían que ser bien intencionales en que el 30% fueran jóvenes menores de 35 años, entre los 18 y 35. Entonces yo creo que estamos en un momento en que están surgiendo una nueva generación de líderes hispanos, jóvenes bilingües, biculturales, que realmente están siendo formados para llevar la presencia de Jesús, para traer a las personas a un encuentro con el Señor en la comunidad hispana aquí en Estados Unidos. Y el segundo es la familia. Bueno, tú acabas de estar en Dublín, tuve la bendición de estar en Dublín escuchando y viviendo la Jornada Mundial de las Familias, y creo que las familias hispanas en Estados Unidos somos una voz profética realmente, no solo para la iglesia, sino para la sociedad en general, para defender a la familia. El Papa Francisco habla mucho, bueno, no somos familias perfectas, pues luchamos realmente para traer la presencia y el amor de Jesús. Entonces yo veo una dimensión evangelizadora fruto de lo que ha pasado en este proceso del quinto encuentro y en los años venideros, realmente un fortalecimiento de las familias hispanas y a la vez una nueva generación de jóvenes, evangelizando a jóvenes hispanos, pero evangelizando a jóvenes en general. Hablemos específicamente de la familia. Es un ámbito en el que tú personalmente vives esa dimensión. Tu esposa y tú están muy comprometidos con la vida de la iglesia. Ambos trabajan en el servicio pastoral y me preguntaba, cuando hablamos de la evangelización de la familia y cuando hablamos de incorporar a la familia en esta dinámica evangelizadora de ser discípulos y misioneros, ¿cómo se concibe a la familia? ¿Cuál sería la visión, si quieres, modélica de la familia? Porque la familia tiene una primera responsabilidad interna, que es precisamente la de proporcionar a esos hijos, cultivar esa iglesia doméstica donde los hijos sean incorporados a la iglesia como los futuros santos de la iglesia, pero al mismo tiempo motivarla para que no sea insular y para que sea capaz de transmitir el evangelio. ¿Cómo ves esa tarea de la familia que tiene ya una responsabilidad enorme en su interior como iglesia doméstica, vista a futuro a partir del quinto encuentro? Yo lo veo como en dos dimensiones. Lo primero es esta gran cantidad, el quinto encuentro tiene una meta, y creo que está cercana a esa meta, de formar alrededor de 20.000 nuevos líderes en la comunidad hispana en Estados Unidos. Y creo que con respecto a este tema de la familia, uno de los puntos, tenemos muy buenos líderes sirviendo en nuestras parroquias, incluso a nivel diocesano, en los movimientos eclesiales, pero hay veces vemos una desconexión, como bueno, yo sirvo en la iglesia, pero el rol de la familia no lo vemos como vinculado con el ámbito religioso o con la persona de Jesús en nuestros hogares.
hogares. Yo creo que hemos sido intencionales y yo creo que es el gran mensaje para muchos líderes. Bueno, ¿cómo podemos ser servidores en nuestras familias? Yo a veces digo, ¿qué nos ganamos con estar predicando en grandes eventos, en grandes conferencias, si tal vez a nuestros hijos no pueden ver el rostro y la presencia de Jesús a cada uno de nosotros? Yo creo que esto, cuando el Papa Francisco y el quinto encuentro, todos los documentos, bueno, ¿cómo vamos a la periferia? ¿Cómo vamos a los marginalizados? Y sí, tenemos que ir a nuestros hermanos inmigrantes que sufren, a los pobres, pero muchas veces las periferias son nuestros mismos hogares. Cuando a veces nosotros como servidores estamos en la iglesia, en la diócesis, pero a lo mejor estamos aparte de nuestra familia, no estamos trayendo la presencia de Jesús, no estamos dedicando el tiempo, el amor a cada uno de ellos, a nuestras hijas. Yo soy papá de mellizas de 7 años y siempre es el reto, bueno, que ellas entiendan todo este trabajo, pero que ellas entiendan que tienen un papá que las acompaña en su vida normal, en su vida de hacer tareas, en su vida de jugar, pero en su vida de presentarle a Jesús. Y la segunda dimensión que yo veo es familias evangelizadoras. O sea, yo creo que es una gran bendición cuando uno ve parejas juntas sirviendo en la iglesia, parejas juntas evangelizando. Nosotros mi esposo y yo acabamos de llegar ahora el lunes de México, estamos predicando el Encuentro Nacional de Servidores de México y nos invitaron que fuéramos con nuestras hijas, o sea, no querían que fuéramos solo, y fue precioso, pues tienen 6 años, pero al final una de ellas dijo, Jesús es el Señor, a 11,000 personas que habían, y yo creo que eso tocó el corazón de muchas personas. Hey, ¿cómo puedo yo que mis hijos también tengan un encuentro personal con Jesús? Yo creo que este quinto encuentro ve esas dos dimensiones, que los que estamos activos en la iglesia, los nuevos líderes, no vean una separación entre iglesia y familia, sino sirvo en la iglesia, pero debo servir primero en mi familia, mi primera vocación, mi iglesia doméstica, y segundo, que vean más como hispanos, como familia, que realmente vivimos la presencia de Jesús en nuestros hogares y que seamos familias discípulas misioneras, que todos los días tenemos un encuentro personal con Jesús en nuestro hogar, pero que lo proyectamos a los demás para que vean que es posible vivir el gozo y la alegría en familia. Y una última pregunta para completar un poco esta reflexión que tan generosamente nos ofreces. Tu esposa y tú han estado muy vinculados y siguen muy vinculados a la Renovación Carismática Católica, y la renovación ha cumplido un papel muy importante en santificar y mantener viva la llama de la pastoral hispana en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú específicamente el aporte y la contribución de la espiritualidad de la Renovación Carismática Católica en este encuentro, en este quinto encuentro y a futuro? Claro. Mira, yo creo que ha sido una bendición ahora para la renovación y en general para los movimientos eclesiales aquí en los Estados Unidos. Todo este proceso de quinto encuentro, recuerdo, fue una reunión cuando me invitaron por primera vez en el 2013 a la reunión del Subcomité en Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos. Por eso vieron la gran importancia de la renovación evangelizando y cómo podemos contribuir realmente a la pastoral hispana en general. Y ahí recuerdo que se aprobó este proceso de quinto encuentro y desde el principio hemos estado en el equipo nacional de acompañamiento, en el liderazgo del quinto encuentro nacional, que realmente cómo podemos aportar desde nuestra espiritualidad. Y lo que tú mencionabas con la santidad, no sé, la Renovación Carismática promueve 5 objetivos a nivel mundial y el quinto objetivo, que está en los estatutos aprobado por el dicasterio ahora de los laicos, la familia y los jóvenes, dice un crecimiento progresivo en santidad. Ahora el arzobispo Gustavo García Silera habló mucho del Espíritu Santo, cómo dejarnos mover por el Espíritu Santo. Lo que tú decías, hoy he estado impactado en los pasillos, me he encontrado demasiada gente, renovación, o sea, de las diferentes diócesis que conocía y verlos acá. Yo creo que es bonito porque a esta conferencia o a este encuentro no viene el que quiera, vienen los delegados por las diócesis. Y es bonito ver cómo la iglesia está viendo el rol de la renovación en los diferentes lugares. Yo creo que nuestro principal rol es realmente cómo evangelizar. Déjame, te cuento un pequeño testimonio. Cuando estamos en el proceso, una delegación pequeña con algunos obispos, con el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, fuimos al Vaticano, estuvimos por una semana presentando el proyecto del quinto encuentro a varios dicasterios. Nos quedamos hospedados en Casa Santa Marta. Y cuando tuve la oportunidad de saludar al Papa Francisco, él solo me dijo una frase. Yo lo saludé, le dije, Su Santidad, soy Andrés Arango, estoy con los obispos del quinto encuentro. Y él me dijo, cuando yo le dije quinto encuentro, él sabía porque nos bendijo la cruz y todo, me dijo solo una frase que tú sabes, hay veces en broma, pero que es bien profunda. Dijo, ojalá se encuentren. Esa fue la única frase. Cuando yo salí, me encuentro con el arzobispo Gómez, me dijo, ¿qué te dijo el Papa? Yo le dije, me dijo que ojalá se encuentren. Al principio yo quedé como un poco desilusionado, pero han sido unas palabras que en estos
poco más de 2 años han quedado grabados en mi mente, en mi corazón. Porque podemos estar en la iglesia, podemos estar en la pastoral hispana, pero si estamos teniendo un encuentro personal con Jesús. Y yo creo que el rol de la renovación y de los diferentes movimientos eclesiales, mañana habrá una reunión de movimientos, el sábado uno de los talleres que estaré dirigiendo es de los movimientos eclesiales. Yo creo que la iglesia ha visto cómo los movimientos, la renovación carismática, muchos otros están trayendo a las personas a tener un encuentro personal con Jesús. Y el encuentro es lo fundamental. Te agradezco mucho por habernos inspirado con estas palabras. Muy buen trabajo en estos siguientes días. Nosotros vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo todos los siguientes días los eventos de este 5º encuentro nacional de pastoral hispana. Quédense en la programación de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y conmigo hasta mañana. Que el Señor los bendiga.